Muy buenas tardes a todos. Nos juntamos nuevamente en la sexta conversación de este ciclo de encuentros con los centros de estudios más destacados del país. En esta ocasión tenemos el honor de recibir a Flaxo, representado por su director Fabricio Franco. Recuerdo cuando yo hacía mi tesis, que en los 90 que recurrí varias veces a documentos elaborados por la red de ustedes y que se referían mucho a acuerdos importantes que se tomaron en el país entre visiones bien opuestas, pero que esos consensos permitieron un desarrollo importante del país. Así que estamos muy orgullosos de poder recibir a un centro de estudios con esta tradición. Fabricio, nosotros somos asociaciones gremiales que representan distintos sectores productivos. Está la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, Generadoras de Chile, la Corporación de la Madera, la Asociación de Empresas Sanitarias, la Asociación de Proveedores de la Industria Minera y Transmisoras de Chile. Y nosotros, como tú te imaginarás, estamos interesados en todos los temas que tengan que ver con la Constitución, pero obviamente como somos gremios empresariales, todo lo que tiene que ver con la actividad económica en general es de especial relevancia. No solo las normas específicas que regulan nuestros propios sectores, sino que aquellos principios, derechos y garantías constitucionales de nivel transversal, también todas esas materias que tienen que ver transversalmente con los distintos sectores económicos, como el tema del trabajo, de los impuestos, de los recursos naturales, etcétera. Y también, por supuesto, nos interesan temas sociales que tienen especial cercanía con nosotros, como el tema regional, el tema indígena, etcétera. Entonces, estamos muy motivados de poder escuchar, primero, que la gente que tiene menor conocimiento de Flaxo pueda conocerlo mejor para ver posibilidades de tener contacto en algunos temas. Y también nos interesaría cómo se están organizando ustedes, qué trabajo están haciendo, si tienen propuestas específicas en algunas materias constitucionales, nos interesaría mucho conocerla. Nosotros creemos que la gran gracia que tienen estos procesos es aunar y consensuar posturas diversas en un mayor desarrollo para el país. Y así es como nosotros estamos enfrentando esto, con apertura, con flexibilidad para explorar nuevas posiciones y por supuesto que con mucha franqueza. Nos gustaría que si ves cosas que deben comentarse, nos lo digas simplemente. Sabemos que no lo estamos haciendo todos perfecto, que hay muchas cosas que mejorar, pero para eso estamos. Entonces nos interesa mucho cuál es la visión de ustedes. La idea, como en las otras sesiones, es que tú nos cuentes primero el perfil y las actividades que tiene Flaxo, después unos 25 o 30 minutos que nos cuentes sobre el tema constitucional, para tener unos 20 o 25 minutos para poder hacer preguntas y para poder tener comentarios. Así que, sin más, Fabricio, muchas gracias por hacer tu tiempo para conversar con nosotros y te doy la bienvenida y la palabra. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy amable por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me está escuchando bien, Carlos? Supongo sí, que... muy bien. Perfecto. Bien, efectivamente voy a seguir la trayectoria que tú planteas. Voy a tratar de comentarles de manera sucinta qué es Flaxo Chile. En segundo lugar, comentarles qué estamos haciendo en el tema constitucional. No lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo en el marco de una red. Y si queda tiempo y sobre todo les queda ganas, comentarles un poco cuáles son los desafíos que Flaxo está pensando que hay, más allá del debate constitucional. Creo que hay cambios de mucho más largo aliento que no van a resolverse en el tema constitucional. Sin más, paso a lo primero. Flaxo es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Somos un organismo intergubernamental. Fuimos creados en el año 57, 1957, en una reunión de la UNESCO, que la UNESCO hizo en el Brasil. Fueron
y fue finalmente suscrito un convenio internacional por 17 países. Chile fue uno de los que lo suscribió, y la primera sede de Flaxo estuvo en Chile hasta el año 73. Y a partir del gobierno militar y que fue cerrada Flaxo, Flaxo se abrió en una red y hoy está presente en 14 de los 18 países que habían suscrito el acuerdo. Las más grandes sedes son la mexicana, la argentina, la brasileña, la uruguaya, la ecuatoriana y la chilena, por cierto. ¿Cuál era el mandato de Flaxo cuando se creó? Básicamente, introducir las ciencias sociales en América Latina con más fuerza, fundamentalmente las sociologías, las ciencias políticas, las metodologías de investigación en ciencias sociales. Eso atrajo en los 60 y principios de los 70 a muchos intelectuales jóvenes de la región. Pasaron por acá como estudiantes y o profesores el presidente Cardoso de Brasil, Aníbal Quijano de Perú, Fan Silver, Kirkwood, vinieron profesores franceses, vinieron profesores estadounidenses, estuvo José Joaquín Brunner también estudiando aquí. Dicho sea de paso, sacó una muy interesante nota hoy en el Libero, que recomiendo, y fueron directores de Flaxo gente como el presidente Lagos, Enrique Correa y Ángel Flisch hasta hace muy poco. ¿A qué nos dedicamos hoy? Básicamente yo diría a trabajo en políticas públicas. Trabajamos, como casi todos los centros de investigación, en 3 áreas. Investigación, básicamente en temas de trabajo, empleo, equidad y salud. En economía y sociedad digital, estamos viendo también temas de crisis de representación política en Chile y en la región. Estamos viendo también educación y desarrollo. Esas son las grandes áreas de investigación. Y tenemos también un programa de docencia, tenemos 3 maestrías, 19 diplomados, y 2 docenas y media de cursos probablemente. Varios de ellos los hacemos solos, otros los hacemos en sociedad con la Universidad de Chile, con la CEPAL, con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, con RIMISP, etc. Lo hacemos a veces independientemente y otras veces en sociedad. Yo les diría que eso es Flaxo, grosso modo. O sea, es una organización que tiene una buena cantidad de años. Ahora, pasando al segundo tema, con respecto a la Constitución, Flaxo se ha integrado desde el mes de noviembre a una red de 16, con nosotros serían 16 centros de investigación y universidades chilenas e internacionales. Se llama el Observatorio Nueva Sociedad, Nueva Constitución, perdón, lo pueden encontrar en la web. Estamos la Alberto Hurtado, la USACH, la Central, la Austral, está la Universidad de Columbia de Nueva York, está el Instituto de Graduados de Suiza, la Universidad de Bolonia, está la Universidad de Georgetown, está el Instituto Bonpland de Alemania, está la Fundación Konrad Adenauer, que está vinculada más bien a la centro-derecha alemana, va a estar también AECIT, que es la cooperación española. Esos son más o menos el paraguas en el que nos hemos estado moviendo. Y básicamente en estos primeros ya casi 4 meses nos hemos dedicado a hacer, yo diría que 4 cosas. La primera es que armamos un programa de formación para candidatos y asesores, abierto, plural. Debemos tener en este momento unos 260 entre asesores y candidatos. Tenemos inscritas de las 3 listas de partidos políticos, entre comillas, tradicionales, y unos 10 o 12 listados independientes. Esto es un paquete, entre comillas, cerrado. Se tienen que inscribir, no está abierto al público, se tienen que inscribir y a partir de ahí están los cursos. Son cursos en línea y lo dan fundamentalmente expertos en derecho constitucional, ciencia política, economistas, que forman parte de esta red de 16. ¿De acuerdo? La segunda cosa que hemos estado trabajando en el observatorio es
hacer estudios comparados en temas constitucionales, en formas de gobierno, en el rol del Estado y derechos sociales, en mecanismos de participación ciudadana directa, en el tema fiscal, por cierto, en los sistemas de reglamentos que operan en las nuevas constituciones, en tema de descentralización, en pueblos originarios. Yo diría que esos han sido los temas centrales que hemos estado trabajando. Y la tercera línea que hemos desarrollado son informes. Son informes donde sacamos el segundo o el tercero la semana pasada, donde tratamos de caracterizar quiénes son los 1.468 candidatos. Mujeres, hombres, por regiones, por identidades ideológicas, por nivel de formación, por experiencia política, por experiencia pública, etcétera. Estamos sacando la semana que viene un análisis sobre los programas que ha presentado cada lista. Yo diría que esos son los temas en los que estamos trabajando hasta ahora. Y la expectativa es que después de mayo vamos a tratar de desarrollar 3 líneas específicas. Una vinculada a asesoría técnica a comisiones de trabajo en tema de en la convención. 2, vamos a montar un sistema de reportes periódicos de seguimiento sobre la labor convencional, por un lado, a través de un sistema de encuestas a convencionales. La idea es tratar de hacer entre 2 y 3 encuestas a un grupo representativo entre 65, 75 convencionales de las principales bancadas que terminen haciendo el trabajo constitucional, pero también vamos a hacer en paralelo el seguimiento de la percepción ciudadana sobre el proceso convencional. Y ahí la idea es trabajar entre 1 o 2 encuestas de dimensión nacional, lo más probable es que sean telefónicas, y trabajar con una serie de focus group para tomarle el pulso de cómo va evolucionando la percepción y las expectativas ciudadanas con respecto a los avances que se van dando, los retrocesos, los niveles de consenso que se alcanzan o no. Eso sería básicamente el trabajo que estamos haciendo. Siguiendo un poco lo que mencionaba Carlos, Flaxo, si han seguido un poco los nombres que les mencioné, es un centro de investigación que yo diría de un perfil de centro izquierda, eso es. Y las posiciones que estamos sustentando en el marco del observatorio, hasta ahora ha tenido un carácter informativo. El lunes vamos a soltar, vamos a liberar, porque ya se terminó el tema de la cursada, vamos a liberar todo el programa de cursos. Y ahí van a ver con la mayor transparencia que lo que ha tenido un poco es a fijar el marco de cada uno de los temas. ¿Qué significa un modelo parlamentario, semiparlamentario, presidencial, semipresidencial? Ventajas y desventajas. ¿Qué significa un modelo de Estado subsidiario? ¿Qué significa un Estado social de derecho? Nuevamente haciendo un trabajo más bien de carácter científico y presentando experiencias comparadas, no solamente de países anglosajones y latinoamericanos, sino también la europea continental. Qué cosas suelen quedar en una constitución a nivel de derechos y qué cosas pasan en legislaciones más específicas o en políticas públicas, y mostrando los contrastes que creo que ustedes ya conocen, de que pueden tener un paquete de bienestar social súper potente como el que tiene Alemania, pero que apenas se esconde en 2 o 3 frases en su constitución, a diferencia de la griega que la tiene detalladísima, pero los alemanes donde lo terminan de cerrar es en legislación específica y en políticas públicas. Entonces, ese es un poco el enfoque con el que hemos estado trabajando este tema. Y la sensación que tenemos en Flaxo, el equipo que está trabajando, es que los grandes desafíos van a estar más allá del debate constitucional, que lo que se está abriendo en Chile es un proceso más largo. La sensación que tenemos es que estamos viviendo algo así como un fin de ciclo, ¿sí? Con respecto en la forma en la que se ha venido organizando la relación entre Estado y sociedad, ¿sí? El tipo de relación que han venido estableciendo los dos.
tengo la impresión que los temas que van a discutirse en los siguientes años, y no solamente en el debate constitucional, es quién y cómo se producen los bienes y servicios públicos, quién está a cargo de distribuirlos. Creo que se va a discutir durante los siguientes años mecanismos de participación que vayan más allá de las periódicas elecciones. Hay una sensación de agotamiento en esa materia. Entonces, conocer experiencias como los referéndum, las consultas ciudadanas que hacen suizos, alemanes, españoles, que han ensayado, no con mucho éxito, algunos sistemas latinoamericanos, es algo que va a estar en juego. Entonces, esa es la primera sensación que tenemos. La segunda es que estamos en un debate de ideas. Estamos en un debate de ideas y vamos a ir hacia ensayar y equivocarnos, va a ser un proceso de ensayo y error sobre estructuras institucionales, qué funciona, qué no funciona, y eso creo que lo estamos viendo ya en diferentes políticas públicas, desde la discusión sobre el salario mínimo garantizado, sobre la pensión básica universal, sobre la gratuidad y la inicio de la educación. Todos estos temas van a entrar en un proceso de ajuste que va a exceder el plazo de la Constitución. Y si lo quisieran ver en corto, para no usar eufemismos, es un debate ideológico. Lo que está teniendo en Chile es un debate ideológico potente sobre cómo se organizan ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso creo que es lo que está teniendo lugar ahora. Y la mejor manera de entenderlo es, al menos es un trabajo que estamos haciendo ahora en Flaxo, es que van a haber un debate en 4 grandes agendas, y se las nombro rápido, y no todas tienen el mismo auditorio, no todas son tratadas con la misma intensidad ni con la misma dedicación. Una agenda social, va a haber una agenda económico-productiva que tiene que ver con una agenda de innovación, vamos probablemente hacia un nuevo pacto fiscal, y en cuarto lugar vamos hacia una reforma del Estado. Necesitamos un Estado más eficaz, no necesariamente más grande, pero sí más eficaz. En relación a la agenda social, varios de esos temas van a estar seguramente en la Constitución. Son los 3 básicos que discute todo el mundo cuando habla de bienestar. Educación, salud, pensiones. Y en cada uno hay componentes diferentes. En educación tenemos problemas, en algunos casos, de cobertura inicial no existe, en otros casos tenemos problemas de calidad, como son los de primaria y secundaria, y después tenemos también problemas en educación superior. Todo eso va a estar en un proceso de debate muy intenso. Un tema al que creo que no se le ha dado la debida relevancia, a pesar de que ha estado subrayado desde, yo diría, desde que llegó el presidente Lagos en el 2000, es el tema de la agenda de innovación. En sociedades de mercado, salarios altos o salarios buenos están asociados no tanto con políticas públicas, sino con la capacidad de tener empleos de calidad. Y empleos de calidad significan tener niveles de informalidad menores, significa tener una estructura productiva que permita generar valor agregado. Y lo que sucede en varios elementos de la estructura productiva chilena es que no tenemos eso. Y si no damos ese salto, por más que haya una política pública potente, si no generamos una agenda de innovación en economías limpias, si no generamos valor agregado en temas de agroexportación, si no generamos una nueva estructura de servicios más especializada, no vamos a dar ese salto. Entonces vamos a estar con los mismos problemas. Y el tercer elemento clave es que todo esto, tanto una nueva agenda social y una agenda económica productiva donde el Estado va a tener que jugar un rol al lado del mundo privado, implica transferencia de recursos del decilo, de los 2 primeros deciles, hacia el 50% más bajo, si ustedes quieren llamarlo de una manera.
Chile, se demoniza mucho que Chile tiene una muy mala distribución del ingreso. Las hay peores en América Latina. Es cuestión de ver la brasileña, la mexicana o la colombiana o la peruana, que es el caso mío. Chile está en media tabla en esa materia. Sin embargo, cuando Chile trata de mirar a Portugales, a Croacias, a Españas, hay diferencias muy notables que hay que tratar de cerrar. Pero hay que tratar de cerrar porque esas transferencias significan políticas públicas. El cuarto tema es que no vamos a poder dar el salto de sociedad con derechos, una sociedad de bienestar y con mayores derechos con el tipo de Estado que tenemos hoy. El tipo de Estado que tenemos hoy tiene que ver con que hay que fortalecer capacidades de gestión, sobre todo yo diría en los niveles regionales que se van a descentralizar ahora y en los niveles locales. Las políticas de educación, las políticas de salud son políticas que se trabajan en ese nivel. Tenemos que también mejorar la capacidad del Estado de medir el impacto de lo que hace. Hoy básicamente tomamos indicadores de insumo, cuánto gastamos en determinadas áreas, cuántos créditos brindamos, pero no estamos viendo el impacto de aquello. Cuando ustedes miran Corfo, miran FOSIS o miran otros sectores que están dedicados a algunos de los temas que les menciono, básicamente los indicadores que tenemos son de proceso o de insumos. No hay indicadores de resultado. Y eso es una labor que está aún pendiente. Y el cuarto punto en esa agenda de modernización tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Yo te diría, Carlos, para no abusar, que esos serían los 20 minutos que me trato de tomar y más bien, si quieren, en un espacio de ida y vuelta, si tienen preguntas concretas sobre el tema indígena, sobre el tema de descentralización, entro a responder lo que sepa. Muchas gracias, Fabricio. Una muy buena presentación para mostrar los temas en general, determinar el alcance de la discusión. Aprovechando la extensión territorial que tiene Flaxo, para preguntarle un poco por la experiencia constitucional reciente latinoamericana. En Latinoamérica, en el pasado reciente, han habido procesos constitucionales. Entonces, quería pedirte algunas reflexiones en torno a eso. ¿Debemos estar optimistas o pesimistas con respecto a cómo se han desarrollado procesos recientes en Latinoamérica? Y también, ojalá poder comentar algunos puntos que han sido objeto central del debate en esas discusiones constitucionales, que tenían una constitución anterior y qué cambios principales o qué puntos con mayor fuerza fueron abordados para un cambio en esos procesos constituyentes, por ejemplo, en Colombia, Bolivia, Ecuador. A ver, si miro los dos más recientes, me estoy refiriendo al boliviano y al ecuatoriano. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Yo te diría que no deberías estar muy confiado. Sin embargo, Chile no deberías estar muy confiado porque básicamente ahí hubo una hegemonía de un grupo específico, ¿sí? Que pasó por encima. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tiene o puede tener la experiencia chilena es que estén las voces plurales, ¿sí? Que estén las 4, 5, 3 posiciones, ¿sí? Las posturas ideológicas frente a los 8 o 10 temas principales, ¿sí? A los 8 o 10 temas principales. Entonces, creo que eso es un primer punto. Dos, creo que también no son un buen ejemplo, incluso la colombiana, que fue una excelente experiencia, una experiencia del año 90, 91, si empezó a discutirse algunas cosas sobre el final de los 80, es que no todo tiene que quedar necesariamente en el marco de la Constitución. Creo que hay cosas que pueden trabajarse de manera más específica si es que se logran acuerdos sociales, ¿sí? Para no ser trabajados en el marco necesariamente de una constitución, sino que en legislación más específica y en políticas públicas. En políticas públicas, si es que hay acuerdos mínimos entre las 3 o 4 fuerzas sociales y políticas, ¿sí? Que estén en el sistema de partidos. Entonces yo te diría,
no sería muy alentador viendo la experiencia de los últimos 30 años, pero creo que Chile no está jugando exactamente en las mismas condiciones que los ejemplos que acabamos de mencionar. Creo que está en un mejor pie para tener una mirada más plural, de recoger las experiencias de los otros. ¿Y se pueden identificar, Fabricio, algunos temas específicos que fueron objeto de especial debate en esos procesos versus lo que Sí, había antes, digamos? sí. A ver, uno de los temas sobre, sobre los que Flax organizó hace 4 años, cuando empezó a hablarse con más fuerza el tema de descentralización, agarramos el modelo colombiano, y los colombianos se jalaban los pelos, ¿no? Se jalaban los pelos por un enfoque que había sido mal concebido en su origen, ¿sí? Y que se habían pasado los siguientes 10 o 15 años haciéndole ajustes a un diseño original mal concebido, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ahí hay mucho de trabajo de experiencia comparada, ¿sí? Que no importa quién es el actor político, sea de derecha, de centro, de izquierda, debe recoger para ver qué cosas debemos considerar y adaptar a la realidad nacional. Creo que ese es un punto fundamental, el trabajo con la experiencia comparada. Por decirte un tema, el otro tiene que ver con cómo concebimos el tema de los derechos sociales. ¿Hasta qué punto dejamos eso definido en una constitución con pelos y señales y hasta qué punto debe pasar a una legislación más específica? ¿De acuerdo? Y qué cosas incluso deben bajar hasta un nivel más operativo de política pública que cambiará de gobierno a gobierno. Hay una muy rica experiencia y me queda claro que centros como el CEP, como Libertad y Desarrollo, centros vinculados a la ex concertación, pero también centros de izquierda, están trabajando sobre esos temas. Todo el mundo está mirando eso. ¿Y cómo ha sido? Tenemos una pregunta que me llegó de uno de las personas que está conectada. ¿Cómo se ha Porque claro, hay una demanda social importante de más derechos, de una agenda social sin duda, pero también tú decías que el tema de la innovación, del crecimiento, también ha sido una agenda que es importante, digamos. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de llegar a un equilibrio entre dos temas que pueden sonar a veces como que están en contraposición? Claro, si uno los entiende adecuadamente no están en contraposición, pero a veces se topan y entran en conflicto. Entonces, ¿cómo ves tú esos procesos en Latinoamérica y como un presagio de lo que podría ocurrir en Chile? Qué buena pregunta, qué mala respuesta tengo. Va a ser una relación de tensión. Creo que toda América Latina, pero particularmente Chile, está al debe en una nueva agenda de innovación productiva desde hace 15 años. Desde hace 15 años está en los titulares, ¿sí? No sé si se acuerdan que lo decía el presidente Lagos, ¿sí? Después lo dijo la señora, la presidenta Bachelet, después lo dijo el presidente Piñera en su primera gestión. Recién ahora están empezando a verse puntos. O sea, para mí el hecho más dramático es que no existe experiencia. Cuando ustedes miran países desarrollados, sean europeos, continentales, anglosajones, me refiero a australianos, neozelandeses, británicos, no existe experiencia de una mejora sustantiva de la calidad de vida si no hay un aparato productivo que soporte empleos de mayor calidad. Y eso significa tener valor agregado y procesos de eslabonamiento virtuoso, ¿sí? Algunos procesos de transformación. O sea, un país que sigue dependiendo tan fuertemente de una estructura primaria exportadora, complicado que en algún momento en 10, 15, 20 años no empiece a chocar consigo misma, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión viene, ok, va a haber mayor presión fiscal, pero ¿dónde se van los recursos? ¿Se va a privilegiar la agenda de innovación, que son apuestas a 10 o 15 años, o se va a garantizar mejores pensiones? ¿Se va a cubrir educación inicial para todos? ¿Se va a cortar las colas en los sistemas de salud? Esa es una relación política, porque no hay una respuesta que diga que técnicamente debe ser una o debe ser la otra.
y siento que la política no está haciendo todo el trabajo en ese tema. Se está recalcando fuertemente la agenda social, pero poca gente está dando cuenta que no alcanza solamente con políticas sociales para mejorar la calidad de vida de la gente. Son los ingresos familiares, que son los que hay que mejorar sustancialmente. Tenemos otra pregunta, Fabricio, que puede ser contestado desde la experiencia de otras experiencias de países latinoamericanos o lo que han estado viendo ustedes en Flaxo para Chile Futuro, y es el tema de los recursos naturales en las constituciones. ¿Qué ideas podrías compartir con nosotros sobre ese tema? ¿Cómo está cambiando la cosa en ese sentido? Obviamente, el tema medioambiental se está haciendo cada vez más importante en las constituciones en el mundo, en las que están en procesos de ese tipo y los que lo han tenido recientemente. Hay algunos cambios que pueden ser en las mismas normas de recursos naturales, pero también pueden ser en normas de otro tipo que indirectamente establezcan restricciones o limitaciones a la explotación de recursos naturales. Entonces, ¿qué ideas podrías compartir con nosotros respecto a ese tema, ya sea de la experiencia latinoamericana o de los que están viendo ustedes en Flaxo para Chile mismo? A ver, no sé, sé que hay una fuerte demanda ciudadana. Cuando digo fuerte demanda ciudadana sobre el tema medioambiental, es porque si ustedes revisan las últimas encuestas de opinión que han tocado el tema, incluso en determinados segmentos de población, me estoy refiriendo por grupo de edades particularmente, el tema medio ambiente está incluso antes que el tema desigualdad, en algunos casos. ¿Sí? Está colocado arriba. Dos, no tengo claro cuál va a ser la respuesta desde la Constitución. Sí tengo claro que en países como Ecuador, como Perú y como Colombia, en los procesos de descentralización han habido muy fuertes reclamos sobre qué pasa con los cánones, qué pasa con la distribución, ¿sí? Vía impuestos de los beneficios de recursos, ¿sí? Naturales como petróleo, gas y recursos mineros. Ahí han habido discusiones, y si ustedes en el tema minero deben haber seguido el caso peruano, son casos de escándalo, porque en el diseño original no se contempló cómo iba a ser la distribución y has tenido literalmente mafias que han cooptado gobiernos regionales, ¿sí? Y que se han hecho con los recursos del canon. Vos tienes a 8 o 10 gobernadores regionales peruanos presos por esos temas. Pero no sé exactamente cómo va a definirse el tema, pero sé que es un tema tremendamente sensible. Y el tema de la descentralización, Fabricio, tú dijiste que era uno de los temas que habían analizado harto en Flaxo, y también, bueno, siempre es bueno tener la experiencia latinoamericana para conversar en base a algo más concreto, pero tú, dentro de los países que te ha tocado monitorear o estudiar en Latinoamérica, ¿has visto algún mecanismo, alguna forma de descentralización que haya rendido frutos, digamos, y que sea un modelo al cual mirar? Porque claramente en Chile va a avanzarse hacia eso. No se sabe qué tanto y en qué línea específicamente, pero claramente una de las aspiraciones que va a estar fuerte en la Constitución. Entonces, por eso quería preguntarte tus ideas sobre ese tema de hacia dónde es esperable que se desarrolle la descentralización en Chile y en qué grados. Depende con qué ojo lo mires. Puedes encontrar en algunas políticas públicas mejoras, ¿de acuerdo? Con los procesos de descentralización, pero con la mayoría lo más probable es que veas una curva que ha hecho de bajada, o sea, la calidad y la cobertura de algunas políticas se ha visto lesionada durante la primera parte de los procesos de descentralización. Entonces, no es una buena experiencia vista desde cierta perspectiva, salvo en casos muy puntuales, ¿sí? Salvo en casos muy puntuales, como educación, como algunas cosas en educación, en el caso colombiano y en el caso peruano. Pero en otras ha sido muy malo. Y creo que el gran problema acá es
Uno es cómo se hace política pública en un Estado multinivel. Por multinivel, la pregunta es, ¿cuál es la división del trabajo en estos 10 políticas públicas entre el nivel nacional, entre el nivel regional y entre el nivel local? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el proceso de planificación? ¿Cómo hacemos los procesos de presupuesto? ¿Cómo hacemos los procesos de seguimiento? Ahí hay experiencias muy interesantes desarrolladas por los colombianos durante la gestión del presidente Uribe, que se han seguido manteniendo después de la pasada del presidente Uribe, que ha tomado y adaptado a la realidad colombiana un modelo europeo que se llama plan contrato. El modelo plan contrato es un modelo por el cual se sienta el ministro de Bienestar Social, ¿sí?, con los gobernadores de las X departamentos colombianos, con todos los alcaldes de cada uno, estoy hablando de región a región, ¿sí?, y dicen, en estos 5 programas públicos, ¿cómo nos vamos a dividir el trabajo? ¿Qué queda en el nivel local? ¿Qué queda en el regional? ¿Qué queda en el nacional? Claro, eso supuso, por ejemplo, pasar a cosas que todavía en Chile son consideradas anatemas, como el tema de presupuestos plurianuales, ¿sí? No podemos estar trabajando en presupuestos anuales. Entonces, eso supuso un repensar la gestión del presupuesto desde Hacienda. Esas son como las experiencias más exitosas. Tienes también experiencias de otro tipo donde cuando terminas viendo que no hay capacidad institucional en el nivel regional porque no tomaste la decisión de apoyarlos a tiempo en generar capacidad instalada, ¿sí?, lo que termina siendo el central después de 2 o 3 años es, decimos que seguimos siendo descentralizados, pero casi todo el control de determinados programas lo seguimos manejando a nivel nacional. Entonces, tú puedes ver eso cuando ves la ejecución presupuestaria, como países como Ecuador, Perú y Colombia tuvieron un gran nivel de descentralización del presupuesto de inversión, y después de 4 o 5 años de malas experiencias empezó nuevamente a centralizarse en el nivel nacional. ¿Por qué? Porque no generaron las condiciones en los niveles subnacionales. Entonces, tienes experiencia casi para todo gusto. Fabricio, te quería hacer una pregunta similar, pero sobre otro tema. Es relacionado, pero es otro tema. Uno de los temas que tú nos propusiste profundizar en la parte de las preguntas y de los comentarios fue el tema indígena. Así como te preguntamos sobre modelos de descentralización interesantes de mirar, ¿hay algunos formatos de reconocimiento que tú hayas visto que sean de especial interés como para mirar respecto del tema indígena? Nueva Zelanda multiplicado 3 veces. Es una gran experiencia que desarrollaron tanto gobiernos de derecha como de centro izquierda a lo largo de los últimos 20 años. Muy interesante experiencia. Algo menos exitosa, pero también mucho mejor que la de otros, la experiencia canadiense. Muy interesante también. ¿Tú podrías contarnos algo de alguna de esas dos? ¿De la neozelandesa, por ejemplo? Reconocimiento constitucional o instancias normativas potentes. 2, no estoy diciendo que eso tenga que ser un decálogo, por cierto, ¿no? Cada quien adopta sus circunstancias. Un reconocimiento de errores cometidos por parte del gobierno, del caso, sobre situaciones A, B y C, y dejar autonomía relativa en el manejo y en la cogestión de algunas políticas públicas en espacios territoriales concretos, ¿de acuerdo? La capacidad en este caso de la población maorí, de elegir a autoridades complementariamente a las que el proceso occidental y democrático elige, ¿de acuerdo? Sí, vamos a tener alcaldes elegidos bajo estos criterios, pero simultáneamente van a haber espacios consultivos con consejos, ¿sí?, con un consejo de ancianos, con consejos de mayores, ¿sí?, e invertir más sabiamente los recursos, porque no es que en Chile no se haya invertido poca plata, se ha invertido creo que una cantidad muy sustantiva de dinero. Lo que pasa es que no ha habido intersectorialidad. Mientras unos compramos la tierra, otros llegamos 2 o 3 años después con la infraestructura básica, ¿sí?, con el camino. 3 años después llega la electricidad si llega.
Entonces, el INDAP no llega, o llega en momentos. Lo que hay que tener es una mirada más integral con respecto a las políticas que se desarrollan. Entonces, no creo que sea necesariamente un problema de falta de plata en algunos casos como el chileno. Con esto creo que estoy tratando de dar tres o cuatro ideas. Para decirlo cortito, salud intercultural bilingüe, eso lo tienen en las experiencias canadienses y neozelandesas. Educación intercultural bilingüe la tienes también en las dos. Consejos, ¿sí? Para los 3 o 4 temas que le interesan a esas comunidades, lo tienes también. Excelente. Oye, Fabricio, el tema de los grupos más radicalizados es una pregunta bastante compleja de responder, pero siempre hay una doble amenaza que presentan estos grupos. Por un lado, extremar las posturas que podrían eventualmente quedar en la Constitución, pero por otro lado también está esa amenaza vedada y a veces expresa de si no sale algo como lo que nosotros estamos planteando, vamos a desconocer el acuerdo o vamos a rodear la Constitución, como han dicho algunos sectores. ¿Qué has visto tú de eso en otros procesos o qué vislumbras para Chile? No creo que vayan a prosperar. Sinceramente, no creo que vayan a prosperar. Creo que hay sectores en la centro derecha, la centro izquierda, e incluso aquello que llamamos la izquierda, que dicho sea de paso es un concepto muy propio de las culturas políticas de cada quien, ¿no es cierto? Me explico, y lo digo con un poco de ironía para que nos riamos todos, no les veo la cara salvo a ti. Si el programa de la CDU, de la señora Merkel, se implementara en Chile, te queda claro que no sería considerada para Chile como una líder de centro derecha, ¿no? Si tú agarras más o menos el programa de la CDU pasaría por un programa de centro izquierda. Entonces, cuando lo que estoy tratando de decirte y jugar un poco con tus ideas, ¿a qué le llamamos radical? O sea, si le llamas radical a que termine prosperando la idea de un Estado que se haga más cargo de derechos sociales, yo te digo que eso sí va a prosperar. ¿Sí? Si tú me dices que radical es que va a discutirse mecanismos de participación alternos, alguna forma de referéndum o consultas ciudadanas para determinados, ¿sí?, temas, ¿sí?, y que sean vinculantes o no, lo más probable es que también puedan prosperar algunas de esas cosas, ¿sí? Que termine afinándose de que hay algunas cosas que no deben quedar en la Constitución, sino en políticas más específicas, y que hay que ir hacia un proceso gradual, tanto en un pacto fiscal como en garantizar esos derechos, también creo que va a prosperar, ¿de acuerdo? Digo, eso es mi sensación. Si eso es radical, entonces creo que sí va a prosperar. Cosas más radicales, esas sí no creo que vayan a prosperar. Creo que van a tener muy poco espacio. Una de las cosas que se ha dicho de la futura constitución es que va a ser minimalista. Sí. Y otra es que se va, o sea, no se ha dicho, pero hay un plazo acotado para desarrollarla, que va a ser hasta un año. Las experiencias que tú has visto en Latinoamérica parecen contradecir esa tendencia, ¿no? Sí, que es un periodo muy cortito. Yeah. Sí, y que va a tomar más tiempo. Yeah. Y que va a tomar más tiempo, sí, sí. Yeah. Y además vamos a estar sorteando gobiernos en todo este proceso, ¿no es cierto? Y parece que también en contenidos no resultan ser muy breves, ¿no? No. Yo he visto, por ejemplo, la parte medioambiental de la nueva constitución ecuatoriana y la verdad es que, claro, sí. Claro, algunos han dicho que es esperable que sea más bien larga porque cuando hay opiniones bastante diversificadas, digamos, en varios grupos, todos quieren poner dentro de los temas sus ideas, digamos, y al final se terminan agregando muchas cosas que al final nunca se zanjan bien los conflictos, pero quedan muchas cosas y queda una constitución abultada. Entonces ese es un gran misterio que no sabemos bien qué va a pasar ahí.
Suscribo totalmente. Creo que hay muchas cosas que son todavía una incógnita y son una incertidumbre. Es la primera vez que Chile está tratando de armar una constitución en democracia. Dos, la absoluta innovación de que va a ser en paridad, mujeres, hombres, participación de pueblos indígenas y con un sistema político que está tan cuestionado, en el que va a haber, por eso mismo, participación de independientes, que muy probablemente sean menos los que terminen entrando de los que mucha gente cree, pero va a haber participación de independientes. Y creo que también va a ser un proceso que, a diferencia de los que han tenido lugar en otros países, va a recibir mucho reflector, mucha luz pública. Va a haber, la ciudadanía va a estar, entre comillas, más atenta. Eso es absolutamente inédito. Entonces, ¿qué va a salir de ahí? Hay un espacio. Fabricio, queríamos hacerte una última pregunta. Y queríamos, ¿sí? Oigo. Queríamos preguntarte, ¿cómo ves tú el rol de los gremios empresariales en el proceso constituyente? ¿Qué pueden aportar? ¿De qué forma deberían participar? ¿En qué temas a lo mejor no deberían involucrarse? ¿Cómo lo ves tú desde un centro de estudios con el perfil que tiene Flaxo y también con la experiencia vasta que tiene en otros países latinoamericanos? ¿Me permites una expresión coloquial? Por supuesto, y con confianza, sí. La idea es que mejoremos y aprendamos. Tú me hablabas de tu tesis. Una de las cosas que a uno le enseñan cuando sustenta su tesis, o al menos que me enseñaron a mí, o cuando he estado apoyando a tesistas, es antes que el jurado te pregunte, sustenta rápidamente las que son debilidades o limitaciones de tu propuesta, para que le quede claro que tú estás muy lúcido con respecto de cuál es el alcance. Dicho de otra manera, también usando una expresión coloquial, pasa por izquierda. Yo creo que para gremios sería de especial relevancia acompañar el proceso. Y creo que en los temas, justamente acompañar el proceso con propuestas en los temas que le resulten más crudos. Creemos que sí debe haber, no estoy diciendo que lo piensen, que sí debe haber un nuevo pacto fiscal. Estas deberían ser las características. Queremos que sí hay que avanzar gradualmente en determinados derechos. Estos son. Sí, creo que hay que entrar y proponer para marcar la cancha. Esa es mi sensación. Sí, hay que tener otro tipo de Estado. El que nos ha servido durante 40 años se está quedando. Necesitamos reforzarlo en tales aspectos. Pero de una lógica que tiene que ver no solamente con la búsqueda de eficiencia y eficacia, sino con ayudar a construir un nuevo sentido común, un nuevo pacto social. ¿Sí? Y no la sensación de que te caiga encima propuestas que otros sectores están hablando, no reaccionar frente a las propuestas de otros. Y yo siento que ustedes han avanzado bastante, o sea, desde las declaraciones del señor Sutil hace unos meses hasta ahora, por citar solamente un caso, pero hay varias más, tengo la sensación de que el mundo empresarial está dando pasos. Lo que digo es que tratar de hacer una versión más sistemática, ¿sí? Es decir, en estos 4 grandes temas, esta es nuestra posición. Y empezar a discutirla en espacios de este tipo u otros, ¿no? Bueno, ese es precisamente el sentido de estas conversaciones. Así que estamos muy agradecidos, Fabricio. Cuando tengan algún tema que quieran conversar, cuando traten temas en que estamos involucrados, felices de colaborar. Nosotros, cuando tengamos propuestas, se las vamos a hacer llegar. La idea es que mantengamos el contacto, que sigamos conversando, y te agradecemos nuevamente porque ha sido muy ilustrador, sobre todo poder comparar la situación de Chile con otras experiencias latinoamericanas. Así que fue un gran agrado volver a conversar con Flaxo y sigamos conectados. Y aprovecho a nuestros invitados recordarles que la próxima semana retomamos nuestras conversaciones con la Fundación para el Progreso y con Espacio Público, así que esperamos que nos sigan en esas conversaciones. 1.000.000 de gracias a todos, Fabricio.
Muchísimas querías gracias. despedirte? Muchísimas gracias, Carlos. Si quieres, vamos a liberar el tema de los cursos que estuvimos dando, donde hay posiciones con respecto a temas sobre la forma de gobierno, ¿sí? El tema de los derechos, descentralización, pueblos indígenas, Tribunal Constitucional. Te lo voy a mandar para que puedan tener Excelente. acceso. Muchísimas gracias. Creo que es un gran espacio el que están armando. Me parece Una muy muy bien. buena conversación. Un abrazo, Fabricio. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias.